Una mendiga reparó la bicicleta de un niño llorando, sin saber que su padre millonario la observaba. Aléjate de él. ¿Quién te crees que eres? Gritó la mujer rubia, de tacones altos y voz cortante, corriendo entre las bancas del parque. Alma ni siquiera tuvo tiempo de soltar la llave inglesa improvisada que sostenía. Matías, el niño que acababa de ayudar, se escondió detrás de ella, temblando. Su bicicleta ya estaba arreglada, pero ahora el problema era otro. No la escuches, papá no vendrá. Lloraba Matías, entre sollozos, con las rodillas raspadas. La mujer lo ignoró y extendió la mano para apartarlo. Alma, flaca como un suspiro y vestida con capas de ropa raída, se interpuso. No le he hecho daño. Solo quería ayudarlo. ¿Ayudarlo? La mujer bufó con sarcasmo. Una mendiga como tú no debería ni respirar el mismo aire que él. En ese instante, desde el otro extremo del parque, un hombre de rostro severo se detuvo en seco al escuchar la palabra mendiga. Era alto, elegante, perfectamente peinado. Su nombre era Julián del Río, dueño de una de las inmobiliarias más poderosas de la ciudad y el verdadero padre de Matías. Observó en silencio, escondido entre los árboles. Nadie sabía que él había estado allí desde el inicio. Ni siquiera la mujer que ahora gritaba y amenazaba con llamar a la policía. Él la conocía bien. Demasiado bien. Su exesposa. Controladora, arrogante, protectora, peligrosa. Pero lo que más lo impactó no fue verla a ella, ni siquiera a su hijo con la rodilla sangrante. Lo que lo dejó paralizado fue verla a ella. A Alma. No puede ser, susurró, como si su voz le perteneciera a otra persona. La mujer sin hogar que estaba frente a su hijo no era una desconocida cualquiera. Era la mujer que él había traicionado hace más de una década. La que desapareció sin dejar rastro. La que, según todos, había muerto. Pero ahí estaba. Con el cabello revuelto, ojeras profundas y las manos sucias de grasa, y aún así, seguía teniendo la misma mirada que lo desarmaba en segundos. ¿Alma? Susurró, como si al pronunciar su nombre pudiera conjurar algún recuerdo que lo justificara todo. Ella no lo había visto aún. Pero Julián sabía que no podía quedarse ahí. Porque si ella lo reconocía, todo iba a salir a la luz. Todo lo que ocultó. Todo lo que hizo para callar su pasado. Todo lo que destruyó. Y lo peor era que, aunque no lo supiera todavía, Alma no solo había arreglado la bicicleta de su hijo. Estaba a punto de romper su mundo por completo. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué, después de tantos años, había reaparecido justo frente al único ser que Julián amaba con sinceridad? La verdad estaba por estallar. Y esta vez, nadie saldría ileso. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte para que esa persona que te ignora te escriba y se enamore de ti. El viento del atardecer soplaba con fuerza, levantando hojas secas y polvo alrededor del parque. Julián permanecía oculto tras un viejo árbol, con el corazón golpeando en su pecho de una forma que no sentía desde hacía años. No era miedo. Era otra cosa. Una mezcla corrosiva de culpa, incredulidad y un presentimiento que no podía ignorar. Porque aunque todo en su mundo estaba bajo control, ella había vuelto. No podía ser casualidad. Del otro lado, Alma se incorporó lentamente. Su cuerpo delgado, marcado por los años en la calle, parecía frágil. Pero había algo en su postura, en la forma en que miró a la mujer de tacones que la acababa de humillar, que parecía inquebrantable. No busco problemas, dijo Alma con calma, limpiándose las manos en su falda sucia. El niño necesitaba ayuda, eso es todo. Ese niño tiene un padre, y recursos que tú jamás entenderías, replicó la mujer con voz venenosa. No necesitamos tu caridad ni tu presencia aquí. Lárgate antes de que llame a la policía. Matías se aferró al abrigo de Alma, afligido. No quería que se fuera. En pocos minutos, ella le había dado más calidez que su madrastra en años. La mujer lo notó, y algo en su interior se fracturó. No por empatía, sino por orgullo. Suéltala, Matías.
ahora. Alma soltó el aire lentamente, no por miedo, sino por rabia contenida. Había aprendido a respirar profundo cada vez que la vida intentaba aplastarla. Era la única forma de no caer. Pero cuando miró los ojos del niño, sintió un pinchazo en el pecho. Había algo familiar en ellos. Una chispa, una intensidad, una herida vieja que reconocía demasiado bien. ¿Por qué me mira así?, pensó Julián, incapaz de apartar los ojos de esa escena. Era como si, de alguna forma, el universo le hubiera tendido una trampa. Una que venía gestándose desde hacía mucho más tiempo del que podía admitir. Suficiente, dijo Julián, saliendo finalmente de su escondite con paso firme y expresión impenetrable. Déjenla. La mujer rubia se volteó bruscamente, sorprendida. ¿Julián? ¿Qué estás haciendo aquí? Julián no respondió de inmediato. Solo caminó hasta ponerse frente a Alma. Su mirada se clavó en la de ella, buscando alguna señal, una chispa de reconocimiento, cualquier cosa que le indicara si lo recordaba. Pero Alma no mostró reacción. Gracias por ayudar a mi hijo, dijo él, con una voz mucho más suave de lo que la gente estaba acostumbrada a oír de su parte. ¿Cómo te llamas? Un silencio cargado se apoderó del ambiente. El aire era denso, las sombras crecían. Alma lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Mi nombre? Repitió, como si le costara reconocer su propia identidad. Ya no importa. Hace años que nadie me llama por él. Esa frase lo desarmó. Fue una estocada silenciosa, cruel y perfecta. Porque sí lo conocía. Sabía perfectamente quién era él. Y había decidido jugar el juego del olvido. ¿No importa? Julián preguntó, tragando saliva. Yo creo que sí. Matías observaba a los adultos sin entender del todo, pero percibiendo claramente la tensión. Su instinto infantil, aún intacto, sabía que allí ocurría algo más profundo. Algo que lo incluía, aunque nadie se lo dijera. La mujer rubia, irritada, cruzó los brazos. ¿Van a seguir con esta payasada? Julián, tenemos una reunión con el consejo en 20 minutos. Y no deberías hablar con gente como ella. Alma esbozó una media sonrisa. No era de burla, ni de ironía. Era una sonrisa de alguien que ha perdido todo, y ya no teme perder más. No se preocupe, señora, dijo con voz neutra. No acostumbro a hablar con fantasmas del pasado. Y con eso, se dio la vuelta, con Matías aún mirándola como si quisiera correr tras ella. Pero no lo hizo. No aún. Julián se quedó en el sitio, inmóvil, como si el aire le hubiera sido arrebatado. Porque en esa única frase, Alma lo había dicho todo. No necesitaba gritar, ni llorar, ni reclamar. Ella sabía. Sabía quién era él. Sabía lo que había hecho. Y aún así, lo dejó ir. Pero el destino es como un boomerang, siempre vuelve. Y esta vez, iba a arrasar con todo. Julián no pudo dormir esa noche. Ni con sus sábanas de algodón egipcio, ni con el silencio impecable de su ático en el piso 47, ni con el whisky añejo que bebía como si intentara ahogar algo más que sus pensamientos. La imagen de Alma lo perseguía. No por cómo lucía ahora, rota, invisible, casi irreconocible, sino por lo que le evocaba, una vida que él mismo se encargó de borrar. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su ritmo frenético, sin detenerse por los remordimientos de un hombre poderoso. Pero en la mente de Julián, el tiempo se había detenido en un solo instante, el día en que dejó a Alma. No había sido por odio. Ni siquiera por desamor. Fue miedo. Miedo a lo que representaba ella. Su pasado humilde, sus sueños imposibles, su forma visceral de ver el mundo, lo desestabilizaban. Era como si su presencia le arrancara la máscara cada vez que él intentaba aparentar. Y cuando su padre le advirtió que una mujer así era una amenaza para el legado de los del Río, Julián no tuvo el valor de elegirla. Simplemente, la dejó sin explicaciones, como si su amor nunca hubiera contado. Tú merecías más que esto, dijo en voz baja, frente al ventanal. Pero yo, no era suficiente.
Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Alma dormía bajo una estructura de concreto abandonada cerca de las vías del tren. El cartón que usaba como colchón estaba húmedo, y el frío le calaba los huesos. Pero lo que realmente le impedía descansar no era el clima. Era el temblor en su pecho cada vez que recordaba ese rostro, Julián del Río. No era posible que el destino se atreviera a ponerlo frente a ella después de tanto. Después de años de arrastrarse por callejones, de perder a su hijo por una negligencia del sistema, de ser olvidada incluso por la caridad. ¿Qué buscaba ahora? ¿Redención? ¿Perdón? Ella no lo sabía, pero tampoco le importaba. No podía permitirse volver a sentir. Su corazón estaba enterrado con el cuerpo de su pequeño, aquel que murió esperando una ambulancia que nunca llegó, mientras ella mendigaba por ayuda. No puedo volver a caer en eso, susurró para sí misma, con los ojos abiertos en la oscuridad. No después de todo lo que me quitó. Al día siguiente, Julián envió a su chofer a recorrer la zona del parque. Le dio una descripción precisa, cada detalle de su rostro, incluso su forma de andar. Pero no obtuvieron resultados. Era como si se hubiera desvanecido. No usa el mismo sitio 2 noches seguidas, explicó un anciano que dormía en las calles, esa mujer es lista, no quiere deberle a nadie. Pero Julián no iba a detenerse. Había algo que no encajaba. Matías. La conexión entre su hijo y esa mujer era demasiado natural, demasiado intensa. Matías no se abría con facilidad, mucho menos con extraños. ¿Por qué Alma había sido diferente? Esa noche, Julián interrogó a su hijo. Lo hizo con tacto, sin levantar sospechas, mientras le preparaba una taza de leche caliente. ¿La señora de ayer te hizo sentir seguro? Matías asintió mientras jugaba con una pieza de Lego. Luego levantó la vista. Ella olía como mamá. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? No mi mamá de ahora, aclaró el niño, frunciendo el ceño. La otra. La de antes, la que me cantaba cuando tenía miedo y me ponía una manta con dibujos de estrellas. La que me decía que todo estaría bien, aunque lloviera fuerte. Julián se llevó la mano a la boca. No sabía si era posible, pero Matías recordaba a Alma. Aunque su memoria era borrosa, su instinto había reconocido algo que él había querido enterrar. Alma había sido parte de sus vidas más de lo que nadie sabía. Porque lo que Julián jamás le contó a nadie, ni siquiera a su familia, ni a su abogado, ni a su actual esposa, era que antes de ceder a la presión del apellido y romper con Alma, ella estaba embarazada. Y él, nunca supo qué hizo con ese embarazo. Hasta ahora. El corazón de Julián latía con violencia. No podía pensar con claridad. La realidad se estaba cayendo como un castillo de cartas. ¿Papá? Preguntó Matías. ¿Esa señora era mala? Julián lo miró con ojos enrojecidos, incapaz de mentirle. No, hijo, esa señora fue, tal vez, lo mejor que me pasó en la vida. Y yo la arruiné. Pero esta vez no voy a perderla. Y sin decir nada más, salió de la habitación y tomó su abrigo. Porque sabía que si quería encontrarla, no lo haría desde la comodidad de sus oficinas ni con los recursos de sus empleados. Tendría que buscarla como un hombre común, de cara al mundo que ella habitaba. Un mundo que él no comprendía, pero que iba a tener que enfrentar. Porque hay verdades que no se pueden enterrar. Y una de ellas acababa de abrir los ojos. El cielo de la ciudad se tornaba plomo, anticipando una tormenta que parecía imitar la tensión que Julián llevaba en el pecho. No era el tipo de hombre que caminaba sin rumbo, y mucho menos por los márgenes invisibles donde los trajes caros se ven como una provocación. Pero esa noche, con el cuello de su abrigo levantado y la corbata arrugada, parecía otro. Un extraño que buscaba entre sombras una cara que lo había marcado más de lo que jamás admitió. Se adentró en zonas que conocía solo por cifras de reportes económicos, no por experiencia. Calles donde los nombres se olvidan y los rostros se endurecen. Julián preguntó por ella en esquinas húmedas, en comedores improvisados, en refugios con olor a sopa rancia y esperanza rota. Algunos lo ignoraban. Otros lo miraban con recelo. Pero hubo uno,
un joven con ojos grises y voz gastada por la noche, que lo detuvo justo cuando se alejaba de una fogata hecha con papeles viejos. ¿La mujer del pelo enredado que repara cosas rotas? Preguntó, casi como si fuera un apodo. Esa a la que los niños siguen sin saber por qué. Julián se giró con rapidez, sorprendido. ¿Sabes dónde está? Depende, respondió el muchacho, llevándose un cigarro a la boca con dedos manchados. ¿Quieres encontrarla para ayudarla, o para enterrarla otra vez? Julián tragó saliva. No había palabras que pudieran redimir lo que había hecho. Pero sus ojos hablaban con una fuerza distinta. No quiero huir más. El joven lo observó en silencio durante varios segundos que se estiraron como cuerdas tensas. Luego señaló hacia una vieja terminal de buses abandonada, al otro lado del río, donde antes funcionaba una línea que llevaba a los pueblos del interior. Si tiene suerte, aún estará allí. Cuando la lluvia empieza, ella va a ese lugar. Dice que el ruido de las gotas en el techo le recuerda que sigue viva. Y Julián fue. Cada paso que dio hasta esa terminal fue un descenso lento y doloroso, no solo hacia un lugar físico, sino hacia las ruinas de su propia alma. El edificio estaba desierto, con los cristales rotos y los carteles colgando como recuerdos olvidados. Pero en un rincón, cerca de una columna cubierta de grafitis, vio la silueta que lo había perseguido en sus sueños más recientes. Alma estaba de espaldas, sentada sobre una maleta desgarrada, con una lata entre las manos donde el fuego parpadeaba débilmente. Su cabello, más largo de lo que recordaba, caía como una cortina que la protegía del mundo. Pero su postura no era de derrota. Era de alguien que había resistido demasiado. Julián se acercó sin hacer ruido, pero algo en el aire la alertó. Se giró apenas, y sus ojos lo reconocieron de inmediato. Tarde o temprano, sabías que iba a encontrarte, dijo él con voz baja, pero firme. Pensé que habías olvidado cómo buscar algo que no estuviera detrás de una pantalla, respondió ella, sin alzar la voz, sin moverse un centímetro. Él se agachó frente a ella, sin importar que sus rodillas se empaparan en el suelo húmedo. Necesito saber la verdad. ¿Era mío? Alma lo miró fijamente, sin pestañear. Un silencio cargado de años, de rabia y de heridas sin cerrar se coló entre ellos como un grito ahogado. Sí, dijo ella finalmente. Lo fue. Y también lo perdiste. Julián sintió que el aire abandonaba su cuerpo. No por la confirmación, sino por lo que implicaba esa última frase. No había vuelta atrás. No había una segunda oportunidad para ese niño. ¿Cómo? Preguntó con la voz hecha trizas. ¿De verdad quieres saberlo? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, rota. ¿Quieres cargar con eso? ¿Con saber que mientras tú sellabas contratos y subías al podio de los empresarios del año, tu hijo moría de neumonía en un hospital que no tenía mantas? Porque eso fue lo que pasó. Y lo vi apagarse. Yo, lo abracé hasta el final. Julián cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas no se hicieron esperar. Pero Alma no lo consoló. No esta vez. Ya no era la mujer que le cantaba mientras él intentaba escapar de sí mismo. Ahora era una sobreviviente. Y sobrevivir, había aprendido, no siempre te deja espacio para compasión. Matías, dijo él, apenas un susurro. Matías lo recuerda. A ti. No con claridad, pero lo siente. Me dijo que olías como su mamá de verdad. No la que tiene ahora. La que le enseñó a mirar las estrellas sin miedo. Alma se estremeció. Por un instante, su coraza se agrietó. Matías. Su nombre era un eco que creía perdido. Lo había acariciado en susurros durante noches interminables, pero jamás pensó volver a oírlo de boca de Julián. ¿Él, te dijo eso? Sí, asintió él. No sabe que eres tú, pero lo siente. Lo supo desde que le tocaste la bicicleta con esas manos tuyas, las mismas que me sostuvieron cuando yo me caía, sin que nadie lo notara. Ella bajó la mirada. El fuego en la lata parpadeaba más fuerte, como si quisiera hablar por ellos. No puedo volver, dijo finalmente.
No encajo en tu mundo. Ni siquiera encajo en este. Solo estoy, sobreviviendo. Julián se incorporó, con los ojos hinchados pero firmes. Entonces déjame hacer algo. Algo que no repare lo que pasó, porque no se puede. Pero que al menos te devuelva un pedazo de dignidad. No por mí. Por Matías. Por ti. Por el hijo que no conocimos, y por el que aún respira. Alma no respondió. Solo lo miró como si viera, por primera vez, al hombre detrás del apellido. Una lluvia fina empezó a caer. Pero esta vez, ni el frío ni el pasado los hicieron moverse. Porque, sin saberlo, habían llegado al lugar donde empiezan las verdades. Y ya no había marcha atrás. ¿Qué quieres de mí ahora, Julián? Preguntó Alma con voz temblorosa, no de miedo, sino de agotamiento emocional, como quien lleva años conteniendo un mar entero dentro del pecho y teme que cualquier palabra más lo rompa todo. Julián se acercó lentamente, sin intención de tocarla, sin invadir su espacio, pero sí con una determinación que ya no nacía de la culpa, sino del reconocimiento profundo de todo lo que ignoró durante años. Sus ojos no miraban a la mujer desaliñada, ni a la mendiga que todos evitaban en la calle, veían a la madre, a la guerrera silenciosa. A la única persona que lo conoció antes de que el dinero y el prestigio deformaran su esencia. Quiero que me dejes ayudarte, aunque no lo necesites, dijo con firmeza. No como un millonario que intenta limpiar su conciencia, sino como un hombre que al fin se atreve a ver la herida que causó. No puedo deshacer nada de lo que pasó, Alma, pero puedo estar aquí ahora, sin esconderme, sin huir, sin excusas ni promesas vacías. Ella lo observó en silencio, con el rostro empapado por la lluvia que ahora caía con más fuerza. Pero esa lluvia, lejos de apagar la tensión, parecía enmarcarla, como si la naturaleza supiera que ese instante era demasiado humano como para pasar desapercibido. Alma tragó saliva y bajó la vista hacia sus manos, sucias de grasa y tiempo, las mismas con las que había construido mundos diminutos para su hijo, y luego, con las que lo despidió mientras se dormía para siempre. Yo también fui cobarde, murmuró al fin. Me alejé porque pensé que era lo mejor, porque te odiaba tanto que creí que tu ausencia era el único castigo suficiente. Pero luego, cuando lo perdí, cuando vi que la vida no tenía ningún guión justo, me quedé atrapada. Y aquí sigo. No por elección, Julián, sino porque a veces uno se hunde tanto que la luz ya no parece posible. Él se sentó frente a ella, bajo la marquesina oxidada, mojándose igual que ella, sin prisa, sin buscar refugio. No dijo nada, porque había palabras que ya no servían. Lo que quedaba era el acto de permanecer, de no escapar cuando la verdad se hace insoportable. No te imaginas la cantidad de veces que soñé con este momento, dijo ella, con la voz quebrada pero constante. Pero en mis sueños, tú llegabas con rabia, con reclamos, o simplemente no llegabas. Nunca así. Nunca con estos ojos. Julián suspiró hondo. No era fácil escucharla. Cada palabra era una daga bien merecida, cada recuerdo una espina enterrada con su consentimiento. Pero si quería redención, no sería a través de cheques ni discursos. Sería ahí, aguantando el peso de todo lo que había callado. Matías cree que eres un ángel, ¿sabes? Murmuró con una pequeña sonrisa llena de tristeza. Me dijo que nunca había visto a alguien tan rota hacer algo tan bonito por alguien como él. Que arreglaste su bici como si fuera el único niño del mundo. Ella cerró los ojos. La imagen del niño, su risa, sus ojos, su forma de hablar, era como si la vida le estuviera ofreciendo un reflejo de su propio hijo, como si el destino, cruel pero sabio, le devolviera una mínima oportunidad de sanar. Aunque doliera. No puedo acercarme a él, dijo. No puedo meterme en la vida de ese niño sabiendo que todo lo que toco termina hundiéndose. No estoy pidiéndote que lo hagas, respondió él con calma. Solo quiero que te permitas volver a vivir. Que me dejes estar, no como una solución, sino como compañía. Tal vez algún día puedas ver a Matías sin miedo. Tal vez no. Pero mereces una vida fuera de la culpa. La lluvia siguió cayendo, pero ahora parecía limpiarlos en lugar de castigarlos. Y fue entonces cuando Julián sacó de su abrigo algo inesperado,
una fotografía antigua, arrugada, que había guardado desde el día en que ella desapareció. Era la única foto que tenía de los tres juntos, una imagen tomada por accidente, donde todos reían frente a una fuente en el parque central, sin saber que ese instante sería el último antes del derrumbe. Alma la tomó con manos temblorosas, y por primera vez en años, dejó que una lágrima cayera sin rabia, sin contención, sin escudo. Ese día, fue real, ¿verdad? Lo fue, asintió Julián. Y no tiene por qué ser el último. Alma levantó la mirada. Ya no era la mujer que dormía entre cartones, ni la madre que se odiaba por no haber podido salvar a su hijo. Era alguien que, por primera vez, se permitía mirar atrás sin quedarse atrapada. Y en ese silencio compartido, donde el pasado y el presente se tocaban sin destruirse, ambos supieron que el cambio no llega como una explosión, sino como una grieta que deja entrar la luz poco a poco. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Lo que parecía una tregua era solo el respiro antes de la tormenta verdadera. Ese niño no es tuyo, Julián, dijo Alma en voz baja, sin quitarle los ojos de encima, como si soltar esas palabras fuera a abrir la caja sellada del desastre, la misma que había decidido no tocar durante casi una década. Julián parpadeó, confundido, como si el sentido de las palabras tardara un segundo en instalarse en su mente, pero una vez lo hizo, algo en su rostro cambió, no de forma escandalosa ni violenta, sino como quien siente que el suelo que pisaba ya no es firme, que el recuerdo más puro está construido sobre una grieta invisible. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, no incrédulo, sino herido, como si en el fondo siempre hubiera sentido que algo no encajaba, pero se aferró durante años a la versión más cómoda de la historia. La que no le exigía mirar su responsabilidad desde todos los ángulos. ¿Que Matías no era tu hijo de sangre, Julián? Nunca lo fue. Pero lo criaste los primeros años como si lo fuera, y eso fue más real que cualquier vínculo genético, respondió Alma, con una mezcla de vergüenza y alivio en la garganta. Como si por fin lograra escupir un trozo de hierro caliente que llevaba tragando desde que huyó de su vida anterior. La lluvia ya no era solo un telón de fondo, ahora era un personaje más en esa conversación devastadora, una especie de castigo celestial que caía con más fuerza justo cuando las mentiras empezaban a romperse. ¿Entonces, me mentiste todo este tiempo? Julián se inclinó hacia ella, no con violencia, sino con una desesperación contenida, con ese temblor en las manos de quien acaba de perder algo que ni sabía que estaba sosteniendo. No, no fue así, replicó Alma rápidamente, sin subir el tono, pero dejando claro que aquella historia era mucho más compleja que una simple traición. Cuando te lo dije, yo creía que era tuyo. Me enteré después, cuando ya todo se había enredado. Cuando decidí callar, fue porque tú ya lo amabas, porque él te miraba como si fueras el sol, y porque yo tenía miedo. Miedo de que si decía la verdad, todo ese amor se esfumara. Julián cerró los ojos. Una parte de él quería levantarse y marcharse, no porque la odiara, sino porque sentía que su realidad estaba desmoronándose en cámara lenta y no sabía si tenía fuerzas para sostenerla. Pero se obligó a quedarse ahí, frente a ella, empapado y temblando, porque ahora entendía que el abandono no era la salida. No esta vez. ¿Y el padre verdadero?, preguntó, con un tono casi inexistente, como si la sola idea de otro hombre en aquella historia lo partiera por dentro. Fue un error, un momento que jamás debió pasar, dijo Alma, firme. Alguien que no estuvo, que no quiso estar, que desapareció antes incluso de saber que existía Matías. Pero tú estuviste. Y eso siempre fue lo que importó. Julián respiró hondo, despacio, como si intentara absorber toda la tormenta dentro de sí, y durante un largo minuto, ambos guardaron silencio, mirándose como dos náufragos que entienden que el mar los ha dejado juntos. No por castigo, sino por necesidad. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Por qué justo ahora?, cuestionó él con la voz rasgada, con los ojos fijos en ella como si buscara una grieta de mentira, una excusa, algo para enfadarse, algo que le diera permiso para odiarla. Porque Matías está vivo, soltó Alma, y la frase cayó como un rayo, rompiendo todo lo anterior, abriendo un nuevo abismo debajo de ellos.
El niño de la bicicleta no es solo un niño cualquiera, es él. Sobrevivió. El mundo pareció detenerse. Julián sintió que el aire le faltaba. Cada latido dentro de su pecho era una bomba de preguntas sin respuesta, una avalancha de imágenes confusas que no lograba conectar con lógica alguna. ¿Qué estás diciendo? Jadeó. ¿Cómo que sobrevivió? Lo di por muerto, porque eso me dijeron. Me lo arrebataron, Julián. Estaba enfermo, lo llevé a un hospital rural cuando huí, y cuando desperté, me dijeron que no lo logró. Pero me mintieron. Años después, descubrí que fue entregado a un orfanato por un grupo de religiosas, como castigo a mí por no tener recursos, por vivir en la calle, por ser una mujer sola. No supe cómo buscarlo, cómo probar que era mi hijo. Pero ese niño, el de la bicicleta, era él. Su cicatriz en la ceja, su risa, sus ojos. Lo supe en cuanto lo vi. Julián se llevó las manos al rostro, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Durante años lloraron juntos a un niño que nunca murió. Y ahora, por obra de un destino perverso y perfecto, lo habían reencontrado sin saberlo. ¿Y él? ¿Él sabe quién es? Susurró él, como si temiera conocer la respuesta. No, y no podemos decírselo. Todavía no. Porque su vida ahora está con otra familia. Y si removemos todo ahora, podríamos destruirlo. Tiene que ser poco a poco. Con cuidado. Como si tejiéramos una verdad nueva, sin arrancarle lo que ya tiene. El silencio que siguió fue abismal, pero no vacío. Era un silencio cargado de todo lo que aún faltaba por enfrentar, por sanar, por decidir. Una pausa inevitable antes de la tormenta final. Y así, bajo la lluvia, entre el barro del pasado y las semillas de un futuro incierto, Alma y Julián entendieron que el verdadero dolor no era perder lo que se ama, sino vivir creyendo que ya no existe. ¿Lo ves? Está ahí, jugando, como si no supiera que su historia es una herida abierta, dijo Alma mientras se mantenía escondida tras una columna de ladrillos húmedos, observando desde la distancia al niño que, con manos llenas de grasa y rodillas raspadas, intentaba volver a montar la bicicleta que ella había reparado horas antes, sin sospechar que su mundo acababa de comenzar a girar en una dirección totalmente distinta. Julián no respondió de inmediato. Su cuerpo entero estaba paralizado, no por el frío de la lluvia que se colaba por su cuello, sino por la visión de ese niño, la forma en que fruncía el ceño al esforzarse, el modo en que apretaba los labios cuando algo no salía como quería, la misma mirada de fuego suave que había visto en Alma años atrás, cuando aún pensaban que lo peor de la vida era no tener tiempo para dormir. Lo reconocía, aunque su razón gritara que eso no era posible. Su alma ya lo había aceptado. ¿Y tú qué piensas hacer con todo esto? Preguntó finalmente, con un hilo de voz tenso pero controlado, clavando sus ojos en ella, buscando una certeza que no sabía si deseaba encontrar. ¿Vas a quedarte espiándolo como si esto fuera una película que no te pertenece? No lo sé, Julián. No sé cómo se hace esto, susurró Alma con la voz ahogada, como si cada palabra le costara años de vida. ¿Cómo se le dice a un niño que su madre está viva? ¿Que su historia fue cambiada sin su permiso? ¿Que todo lo que ha creído ha sido una versión alterada de la verdad? El niño se cayó de nuevo. Esta vez se raspó la palma de la mano y soltó un pequeño grito de frustración. Julián se estremeció. No era un grito dramático ni exagerado, sino uno cargado de ese enojo infantil que solo tienen los niños que aprenden solos, sin nadie que les limpie las lágrimas al primer tropiezo. Voy a hablar con él, dijo Julián de repente, saliendo de la sombra, con pasos decididos aunque su cuerpo temblara por dentro. No le diré todo. Solo quiero escucharlo, entender con qué parte de sí vive y con cuál sueña. No puedes, lo detuvo Alma, tomándole del brazo. Si tú te acercas, todo cambia. No eres un desconocido cualquiera. Tienes un rostro que no olvida. Una presencia que él puede haber guardado en alguna parte de su memoria, aunque no lo sepa. Entonces no quiero seguir fingiendo que soy un espectador de la vida de mi hijo, respondió Julián con firmeza, girándose hacia ella con una mezcla de reproche y ternura. Porque sí,
Alma, aunque no tenga mi sangre, es mío. Lo fue en el momento en que lo alzamos por primera vez. Y lo será hasta el último día de mi vida. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un incendio contenido. El sonido de la bicicleta golpeando el pavimento volvió a recordarlos del presente. El niño ya estaba caminando hacia la acera, y justo entonces, un auto negro de alta gama se estacionó a su lado. Bajó una mujer vestida con ropa elegante, con una sonrisa que no alcanzaba a tocarle los ojos, y lo abrazó como quien sigue un guión aprendido. Él la abrazó también, pero con esa distancia que los niños desarrollan cuando aprenden a querer sin preguntar demasiado. ¿Esa es su madre adoptiva?, murmuró Julián, sin dejar de observar la escena. ¿Ella sabe? No. Solo sabe que fue abandonado en un convento. Le dieron un historial limpio. Le dijeron que era huérfano, que no había familia reclamándolo, respondió Alma con voz contenida, como si cada dato fuera un clavo más en su pecho. Nunca supo de mí. Nunca supo de ti. Pero ahora, cada paso que demos puede arrasar lo que él entiende por estabilidad. Julián dio un paso atrás. El niño subió al asiento trasero del auto sin protestar, sin mirar hacia atrás, como si su existencia ya estuviera acostumbrada a obedecer sin preguntar. La puerta se cerró y el coche arrancó sin prisa, perdiéndose por la avenida mojada. Entonces tenemos que hacerlo bien, dijo él, en un tono que ya no admitía dudas. No vamos a irrumpir. Vamos a encontrar la manera. Porque no puedo permitir que él crezca sin saber quién es. Ni tú puedes seguir cargando con esta culpa. ¿Y si me rechaza? ¿Y si nos odia por haber aparecido tarde?, preguntó Alma, por primera vez permitiéndose mostrar el miedo puro, el que paraliza, el que hiere. Entonces al menos habrá que lo intentamos. Y eso, Alma, es más de lo que muchos tienen. El cielo comenzó a despejarse, apenas un poco. No era el final de la tormenta, pero sí la promesa de que algo podía cambiar. A lo lejos, en una esquina olvidada, el reflejo de un charco mostraba dos siluetas solitarias que por fin entendían que la verdad no siempre libera, pero al menos, dignifica. Las semanas siguientes fueron como una maraña de decisiones apresuradas, gestos que trataban de ocultar la verdad y palabras no dichas, una danza cuidadosamente ensayada de acciones que, aunque parecían ser la elección correcta, estaban llenas de incertidumbre. Cada vez que Julián pensaba en acercarse al niño, en hablar con él, el peso de la mentira lo detenía, lo congelaba en el tiempo. Alma, por su parte, no era diferente, pasaba sus días en un torbellino de pensamientos, buscando el momento exacto para revelarle a su hijo que todo lo que creía era falso. Que el mundo que conocía podía desmoronarse en cuestión de minutos. Cada día que pasaba sin tomar una decisión, sentía como si el reloj estuviera burlándose de ella, como si el tiempo ya la hubiera condenado a no poder regresar atrás, a no poder evitar que todo se volviera a desmoronar. Una tarde, tras semanas de ansiedad, Alma se encontró frente al espejo del pequeño baño del departamento donde vivía. El agua corría con fuerza en la ducha, pero ella no escuchaba nada de eso. Solo veía su propio reflejo, preguntándose si algún día podría salir de ese ciclo de mentiras y miedo. Podía sentirlo en su piel, esa inquietud que nunca se alejaba, que nunca la dejaba respirar tranquila. A veces, incluso se preguntaba si todo había sido un error, si habría sido mejor no haber vuelto a buscar a Julián, si su vida hubiera sido más simple sin este torbellino de emociones. Pero lo que más le dolía no era el miedo a enfrentarse a su hijo, no era el temor a lo que podría pensar Julián al saber la verdad, lo que más la atormentaba era que cada vez que pensaba en él, en ese niño que ya no era un niño, su corazón se apretaba, y en su pecho, sentía la pérdida como si hubiera vuelto a perder a alguien que ya había perdido una vez. Era una tarde gris y oscura cuando Julián la llamó. Su voz al otro lado de la línea sonaba cargada de urgencia, de una ansiedad que Alma nunca había oído en él, incluso cuando las cosas entre ellos se desmoronaban hacía años. Alma, tenemos que hacer esto ahora, dijo con firmeza, pero al mismo tiempo, con un tono que dejaba claro que había tomado una decisión sin regreso. No puedo seguir esperando. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, sin saber si realmente lo puedo alcanzar, si realmente puedo darle lo que necesita,
lo que se merece. Alma sabía que este momento llegaría, pero no estaba lista para escucharlo. Sin embargo, a lo largo de esos días de dudas y vacilaciones, esa llamada era inevitable. En su corazón, ya había algo que le decía que lo que quedaba por hacer era más grande que los miedos que los habían mantenido alejados tanto tiempo. Finalmente, la necesidad de encontrar respuestas, de recuperar lo que el destino les había quitado, superó todo lo que habían pensado que podrían evitar. Julián, no sé si estoy lista para esto. No sé si puedo decirle todo eso, no sé si puedo romperle la vida de esa manera, respondió ella con voz temblorosa, sintiendo que su alma se rompía en pedazos mientras pronunciaba esas palabras. En su interior, el miedo seguía siendo fuerte, el miedo de que lo que pudieran decirle al niño, al suyo y al de él, pudiera destruir todo lo que había sido. Alma, no podemos seguir ocultando esta mentira. No es justo para él. El niño tiene derecho a saber quién es. Y no solo él, nosotros también tenemos derecho a sanar, a ser lo que realmente somos. Es hora de dejar atrás las sombras, dijo Julián, pero había una serenidad en su voz que parecía distante, como si el peso de la decisión lo hubiera llevado a un punto de aceptación que ella aún no lograba comprender. Después de colgar, Alma se quedó unos momentos más mirando el teléfono, como si esperara que algo cambiara, como si pensara que tal vez había alguna forma de evadir lo que acababa de ocurrir. Pero no podía escapar. Sabía que no podía. Tenía que enfrentarse a lo inevitable, a esa verdad que la había seguido por años, y que, finalmente, estaba a punto de liberar. Al día siguiente, se dirigieron al orfanato. El corazón de Alma latía desbocado, y las piernas le temblaban, pero no podía dejar de pensar que este era el momento que había estado esperando toda su vida, aunque no de la forma en que lo había imaginado. Llegaron en la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a declinar y el aire se volvía fresco, pero pesado. No estaba segura de si esto era lo que debía hacer, si este encuentro realmente cambiaría las cosas para bien, pero no había vuelta atrás. Cada paso hacia el lugar era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia algo que ni siquiera ella podía predecir. El director del orfanato les recibió, una figura robusta con una sonrisa cordial pero vacía, como si estuviera acostumbrado a ver padres que llegaban a reclamar a sus hijos. Pero sin esperar realmente que se cumplieran esos reencuentros. Alma, con el corazón a punto de estallar, se dirigió a él, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En su lugar, Julián tomó la iniciativa y habló. Vengo a preguntar por un niño, Matías. Vengo a buscar a mi hijo, dijo con voz firme, pero con un brillo en los ojos que traicionaba la emoción que trataba de ocultar. Sabía que el niño que había estado buscando durante tantos años estaba ahí, en ese lugar frío y oscuro, pero su presencia no era suficiente para borrar la incertidumbre de los años que había pasado sin él. El director los miró durante unos largos segundos, como si la petición fuera tan fuera de lugar como absurda, pero finalmente asintió, y los guió hasta una habitación al fondo del pasillo. Allí, en un rincón, sentado en una silla de madera, con los ojos bajos y el cabello despeinado, estaba el niño. Matías. Y en ese momento, Alma sintió que el tiempo se había detenido. Todo lo que había imaginado, todas las preguntas que había creado en su cabeza, se disolvieron en el aire mientras veía a ese niño que había conocido solo en su corazón, frente a ella. Pero no era solo un niño desconocido. No. Era el hijo que había perdido y recuperado a través del tiempo. Y aunque el miedo seguía presente, había algo que en ese instante le hizo comprender que ya no importaba cuán tarde llegaran, lo único que importaba era el paso que estaban a punto de dar juntos. El aire se sentía denso, como si cada respiro fuera un recordatorio de la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Alma se quedó quieta, mirando a ese niño de apenas 12 años, que a pesar de estar frente a ella, parecía más lejano que nunca. Matías no levantó la mirada, su rostro mostraba una calma tensa, como si estuviera acostumbrado a vivir en su propio mundo, uno donde no se permitía esperar nada. Ni siquiera la certeza de saber quién era o que lo había llevado hasta allí. Julián dio un paso al frente, sus ojos fijos en el niño, pero la duda aún no embargaba. Este encuentro no era solo el de un padre buscando a su hijo perdido,
era también el de un hombre enfrentándose a su propio reflejo, aquel que había negado por tantos años, el hombre que había huido de su propio dolor y ahora, por primera vez en su vida, lo enfrentaba. Bola, Matías, dijo con voz suave, como si no quisiera romper la burbuja que había rodeado al niño durante todo este tiempo, una burbuja de desconocimiento que ahora, de alguna manera, los estaba envolviendo a todos. Matías levantó la vista lentamente, como si su rostro no estuviera acostumbrado a la luz que se filtraba desde la ventana, como si la mirada de Julián fuera algo tan nuevo, tan ajeno a su vida, que no supiera cómo reaccionar. Pero no fue solo la mirada de Julián lo que lo sorprendió, sino la calma con la que la mujer a su lado lo observaba. Alma lo miraba con una ternura contenida, pero también con un dolor que parecía estar grabado en su rostro. Había tanto en su expresión, tanto en esos ojos que parecían querer decir algo más, algo que Matías no comprendía, algo que no podía entender. El silencio se estiró, pesado como un muro, hasta que finalmente fue el niño quien rompió el hechizo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, pero su voz sonaba más vacía que inquisitiva. Era como si ya hubiera aprendido a no esperar respuestas a preguntas como esa. Su vida había sido un cúmulo de personas que venían y se iban, que pasaban por su vida como sombras, sin dejar huella. Así había aprendido a vivir, con un vacío a cuestas, un vacío que no sabía llenar y que, ahora, parecía empeñado en seguirlo a todas partes. Alma dio un paso adelante, y sin pensarlo, se arrodilló frente a él. En ese gesto, había tanto de ella misma, tanto de lo que había estado ocultando, que incluso Julián sintió un nudo en la garganta. «Soy tu madre, Matías», dijo con voz baja, casi un susurro, pero tan cargado de emoción que cada palabra parecía resonar en la habitación. No era una declaración casual, no era una mentira más, era la verdad cruda, la verdad desnuda que había estado escondida por tantos años, pero que ahora, finalmente, no podía mantenerse más en silencio. Matías la miró fijamente, sus ojos como espejos rotos, reflejando una confusión que se transformaba en algo más cercano al rechazo. La incredulidad cubría su rostro. ¿Cómo podía esa mujer estar tan segura? ¿Cómo podía decirle algo tan monstruoso, algo tan grande que no encajaba con lo que él había conocido? Los recuerdos que tenía sobre su infancia no incluían un rostro como el de ella. No incluían a alguien que lo hubiera cuidado, que lo hubiera amado. Su vida había sido lo suficientemente difícil como para que cualquier cosa que no coincidiera con su realidad le pareciera absurda. «Eso no es posible», respondió, negando con la cabeza, la voz quebrada pero firme, como si estuviera tratando de mantener su mundo entero en su lugar. Como si esa verdad que Alma intentaba ofrecerle fuera una amenaza a todo lo que había construido, aunque fuera solo en su mente. Julián dio un paso más, colocando una mano sobre el hombro de Alma, como buscando un apoyo mutuo. Había algo más que una simple historia que contar. Esto era algo que Matías necesitaba escuchar por sí mismo, algo que solo él podría comprender, aunque no estuviera listo. «Es cierto, hijo», dijo Julián, y aunque su voz era suave, había una firmeza que parecía romper las barreras que el niño había levantado. No podía seguir escapando de la verdad. Ninguno de los tres podía hacerlo. Matías se quedó en silencio, sus manos temblando ligeramente. No decía nada, pero su rostro decía todo. ¿Cómo podía comprender algo tan grande, tan devastador, tan distinto a todo lo que conocía? Era un niño que no había pedido ser hijo de nadie. Había crecido sin padres, sin historias, sin raíces. Su vida había sido una serie de momentos desordenados, siempre incompletos, siempre faltos de un sentido más profundo. Alma, al ver la lucha interna de Matías, no pudo evitar acercarse un poco más, con esa urgencia silenciosa que solo una madre puede comprender. Necesitaba que él la viera, que la entendiera, aunque fuera solo por un segundo. «Matías, no te pido que lo entiendas ahora. No te pido que lo aceptes de inmediato. Solo quiero que sepas que siempre he estado aquí, siempre he querido estar contigo. Y aunque no pudimos estar juntos antes, eso no significa que no te haya amado desde el primer día. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas sentido, yo soy tu madre. Y estoy aquí, ahora». El niño miró a su alrededor, sin saber qué hacer.
El miedo se había apoderado de él, un miedo profundo, algo visceral. No era miedo a lo que Alma le decía, ni siquiera al hombre que la acompañaba. Era miedo a que su vida se desplomara en ese mismo instante, a que el suelo bajo sus pies ya no existiera, a que todo lo que había conocido hasta ese momento fuera una mentira, un espejismo. Finalmente, fue Julián quien lo interrumpió, no con palabras, sino con un gesto suave, casi imperceptible, pero lleno de compasión. Dio un paso atrás, como si quisiera dejar que Alma y Matías se enfrentaran a lo que estaba por venir, sin forzar nada, solo dándoles el espacio necesario para que el encuentro fuera lo que debía ser. Un puente entre el pasado y el futuro. El niño levantó lentamente la mirada, y por un instante, algo cambió. Quizá no fue una comprensión total, pero fue un primer paso. Fue el reconocimiento de que, tal vez, la verdad no siempre duele de la manera en que uno espera. Que, tal vez, en medio de la confusión y el caos, hay algo más grande, algo más verdadero, esperando a ser descubierto. Y en ese momento, Alma entendió. La tormenta que había estado persiguiendo durante todos esos años finalmente había llegado, pero no era la tormenta que temía. Era la tormenta que los limpiaría, que les daría la oportunidad de reconstruirlo todo desde el principio, de nuevo. El silencio había invadido la habitación como una neblina espesa que todo lo envolvía, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Alma no podían apartarse de Matías, y aunque su mente sabía que había dado el primer paso para reconstruir una relación rota, su corazón sentía una mezcla de esperanza y temor, como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia un futuro incierto. Matías, por su parte, se mantenía quieto, su rostro inexpresivo, pero había algo en su mirada que ya no era el desprecio absoluto de antes. Algo que podía interpretarse como una grieta en el muro de emociones que había construido a lo largo de los años. No era una aceptación total, no era un perdón instantáneo, pero sí había un indicio de algo más profundo, de un deseo inconsciente de entender, de querer saber si aquello que Alma decía podía ser real. Si acaso todo lo que había vivido hasta ese momento no era la historia completa, si había algo más que valía la pena descubrir. El niño miró nuevamente a Julián, y aunque éste había dado un paso atrás, su presencia seguía pesando sobre el ambiente, como si fuera el último eslabón que faltaba en esa cadena que, de alguna manera, los mantenía unidos. ¿Por qué no vinieron antes?, preguntó finalmente Matías, la voz un poco más quebrada, pero cargada de una pregunta que había estado guardando por años. Alma no estaba preparada para esa pregunta, no de la manera en que la escuchó, porque en su mente, las razones eran claras, pero en la boca de su hijo, esas palabras sonaban como una condena. Alma cerró los ojos brevemente, conteniendo la oleada de emociones que quería desbordarse, como si toda la angustia acumulada durante tanto tiempo amenazara con consumirla en ese momento. No sé cómo explicarlo, Matías, comenzó, su voz cargada de una vulnerabilidad que hacía tiempo que no había sentido. Las palabras parecían escapar de sus labios sin un guión, sin preparación. No era una historia que pudiera contarse con facilidad. Pero ya no tenía sentido ocultar nada más, y cuando uno ha llegado tan lejos en la vida, ¿qué más queda sino decir la verdad? El destino nos separó, y me hizo creer que te perdí para siempre. A veces la vida te lleva por caminos que no entiendes, y no sabes si algún día esos caminos te van a reunir, si algún día las piezas caen en su lugar. Matías escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo, pero no podía evitar sentir el peso de las palabras de su madre. Algo de lo que ella había dicho caló hondo, pero las respuestas aún no le llegaban. Estaba buscando una razón más simple, algo que pudiera hacer que todo encajara, algo que lo hiciera sentir menos roto, menos abandonado. Julián, que observaba todo desde una distancia respetuosa, no pudo evitar acercarse lentamente, como si el momento de intervenir hubiera llegado, pero no sin antes medir cada palabra, cada movimiento. Se sabía responsable, de alguna manera, de lo que había sucedido, aunque no fuera directamente culpable, pero la vida lo había puesto allí, frente a su hijo, y sabía que no podía seguir callado. La vida tiene sus propios giros, Matías, dijo Julián con una voz grave, que contrastaba con la fragilidad que Alma había mostrado momentos antes.
A veces, las decisiones que tomamos nos separan de las personas que más amamos, y luego, el tiempo pasa y nos olvidamos de lo que realmente importa. Y, aunque en un principio nos parezca que todo está perdido, en algún lugar, en algún momento, las cosas tienen la oportunidad de volver a encajar. Matías levantó la cabeza, y por fin, sus ojos se encontraron con los de su padre. Algo se movió dentro de él, un pequeño destello de comprensión, aunque todavía le resultaba imposible integrar todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo se suponía que aceptara todo esto? ¿Cómo se podía creer en lo que no se ha vivido, en lo que nunca se ha tenido? ¿Y ahora qué? Preguntó, la voz quebrada por la emoción que comenzaba a salir a borbotones, como si no pudiera retener más lo que había estado sintiendo desde hacía tanto tiempo. Alma y Julián se miraron, intercambiando una mirada silenciosa que lo decía todo. No había una respuesta sencilla para esa pregunta, no había un camino claro. Había perdido tanto tiempo, y quizás la oportunidad de cambiar algo era algo que ya no podía recuperar. Pero lo que sí tenían, en ese momento, era la oportunidad de empezar de nuevo, de caminar juntos, sin importar lo que el pasado hubiera dicho. Lo que pasa ahora es que todo puede empezar a ser diferente, respondió Julián con un tono que no era definitivo, sino que invitaba a la reflexión, como si él también estuviera buscando respuestas en ese mismo instante. El silencio se extendió una vez más, pero esta vez, el silencio era diferente. Ya no era un vacío absoluto, sino un espacio lleno de posibilidades. El dolor que había dominado la vida de Alma y la soledad que Matías había cargado por tantos años, ya no los mantenían separados. Estaban unidos por algo más fuerte que las palabras, por una conexión que ni el tiempo ni las decisiones equivocadas podían destruir. Y entonces, el momento que tanto habían temido, el giro de la historia, llegó sin previo aviso. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre vestido con traje oscuro apareció en el umbral, su expresión tan fría como una piedra. No hizo ruido al entrar, pero su presencia fue suficiente para que todos se giraran hacia él. Matías, Alma y Julián se quedaron en silencio, con los corazones latiendo al unísono, pero a la vez, con el desconcierto invadiendo sus cuerpos. El hombre parecía saber algo que ellos no sabían, algo que no podían entender aún. Yo soy, el abuelo de Matías, dijo el hombre, y su voz, fría y cortante, hizo eco en la sala, como si esa fuera la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su vida, la pieza que Matías nunca había conocido. Que ni siquiera sabía que existía. Y en ese momento, el futuro que todos habían comenzado a imaginar comenzó a desmoronarse, porque el pasado tenía más secretos de lo que habían anticipado, y con cada palabra que salía de ese hombre, el peso de la verdad los aplastaba más y más. ¿Cómo enfrentarán todo lo que está por venir? ¿Es este el comienzo de la reconstrucción o el último golpe para sus corazones rotos? El tiempo comenzaba a jugar en su contra, y aunque las respuestas llegaban a destiempo, lo que sí era claro era que todo estaba a punto de cambiar. El hombre que acababa de entrar, el abuelo de Matías, se mantuvo de pie frente a la puerta, imponente, como una sombra al acecho de lo que podría ser el futuro de la familia. La atmósfera, densa y cargada de misterio, se transformó de golpe, como si una ola imparable de revelaciones se estuviera aproximando. Alma dio un paso atrás, casi sin darse cuenta, como si ese hombre representara la última barrera que quedaba entre ella y el caos que había estado evitando durante años. Matías, que por un momento había comenzado a entender lo que ocurría a su alrededor, se quedó paralizado, sus ojos fijos en el extraño que acababa de invadir su espacio. La confusión era evidente en su rostro. No sabía qué sentir. Había crecido sin saber nada de esa figura masculina que ahora se presentaba con un aire de superioridad que le resultaba incomprensible. ¿Cómo podía ser que alguien tan cercano estuviera tan distante? ¿Cómo podía ser que alguien tan importante hubiera estado tan ausente en su vida? El hombre dio un paso adelante, rompiendo el silencio que había seguido a sus palabras, y cuando sus ojos se posaron sobre Matías, el joven sintió un estremecimiento que recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica. Su mirada era fría, pero al mismo tiempo cargada de algo que no podía identificar. No era el tipo de mirada que uno esperaba de un abuelo, mucho menos el tipo de mirada que un niño quería recibir de un hombre que, por derecho de sangre,
tenía que ser protector y amoroso. Matías, comenzó el hombre con voz grave, su tono autoritario, como si estuviera acostumbrado a que todo el mundo obedeciera sus órdenes sin cuestionarlas, he estado observando todo lo que ha sucedido. No me malinterpretes, no estoy aquí para hacer reproches, pero sí para corregir un error monumental que cometieron tus padres. Alma sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso de lo que ya era. La tensión entre ellos aumentaba con cada palabra que el hombre pronunciaba. Matías, en su confusión, aún no entendía a qué se refería, pero algo en el tono del hombre le indicaba que nada bueno estaba por venir. ¿Qué error?, preguntó Matías, levantando la voz, intentando desafiar la atmósfera opresiva que lo rodeaba. Había algo en su interior que le decía que si no preguntaba, si no se revelaba, jamás tendría las respuestas que necesitaba. Alma lo miró, pero no pudo ofrecerle consuelo en sus ojos, solo una mirada perdida, como si esa conversación fuera algo que también la desbordaba a ella. El abuelo, al escuchar la pregunta, sonrió ligeramente, pero su sonrisa no era cálida, ni mucho menos. Era una sonrisa cruel, como si supiera algo que ellos aún no comprendían. Entonces, con calma, explicó. Tus padres, suspiró. Tu madre, Alma, ha hecho todo lo posible por ocultar este hecho, pero la verdad es que nunca te lo contaron, ¿verdad? No te dijeron que tú, Matías, eres el heredero de todo lo que realmente importa en esta familia. Eres mucho más que un niño perdido en la oscuridad. Eres la clave para que esta familia recupere lo que una vez fue suyo. Matías se quedó inmóvil, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Heredero? ¿De qué? Había crecido sin la menor idea de que su vida fuera más que la de cualquier otro niño. Había asumido siempre que sus padres, aunque aparentemente poderosos, vivían una vida común, llena de luchas y decisiones difíciles. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué tipo de juego se estaba jugando aquí? Alma, que hasta ese momento había guardado silencio, finalmente se atrevió a hablar. Su voz salió entrecortada, como si temiera que sus palabras pudieran destruir todo lo que había intentado construir con su hijo. No, no es así, dijo, su tono quebrado. Matías, todo esto es un error. Yo te he criado sin saber nada de lo que él está diciendo. Nadie me dijo nada. No sabía que tu abuelo, que todo esto era parte de un plan tan oscuro. El abuelo la interrumpió con un gesto de la mano, como si las palabras de Alma fueran innecesarias, como si nada de lo que ella pudiera decir importara. En su mente, todo estaba claro y no había lugar para excusas. Todo lo que había hecho lo había hecho por el bien de su linaje, de lo que consideraba su legado. ¿Qué plan?, preguntó Matías, ahora más desconcertado que nunca. No entendía. Todo parecía tan irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Por qué nunca le dijeron nada de esto? ¿Por qué nunca nadie le explicó que tenía un papel que jugar en algo mucho más grande que él mismo? El abuelo dio un paso hacia él, su mirada más penetrante que nunca. El plan, hijo mío, es que tú seas quien tome las riendas de esta familia. Porque la verdad es que nadie más puede hacerlo. Tu madre no está capacitada. Tú eres el que debe liderar. Y todo comienza ahora, con este momento. Alma, sintiendo que el mundo se le venía encima, se interpuso entre los dos, como si quisiera proteger a su hijo de todo lo que había venido a destruir. No, no lo harás, gritó, casi desesperada. Pero la mirada de su padre, tan gélida como el hielo, la detuvo al instante. No había espacio para negociaciones, no había espacio para cambios. Las reglas de ese hombre eran las que debían prevalecer, y cualquiera que se opusiera a su visión de la vida era una amenaza a eliminar. Matías, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que todo lo que había considerado como su vida ya no existía. Todo lo que había sido su mundo hasta ese momento estaba en peligro. Pero algo en su interior comenzó a despertar. No podía quedarse de pie, observando cómo su madre y él mismo se sumergían en las sombras de un legado que no elegían, que no entendían. Yo no soy lo que tú dices, gritó Matías, mirando fijamente a su abuelo. Su voz temblaba, pero había algo de determinación en ella.
Algo que nunca había sentido antes. No permitiría que este hombre lo arrastrara hacia un destino que no era el suyo. El abuelo lo miró un momento, como si evaluara su resistencia. Su sonrisa desapareció, y por un breve segundo, el ambiente en la habitación se tornó aún más sombrío. Como si hubiera algo mucho más oscuro acechando en las sombras, algo que solo ahora comenzaba a mostrar su verdadera cara. Pero al final, las piezas de este tablero se desplomaron de forma irremediable. Lo que el abuelo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Matías ya había tomado una decisión. Y esa decisión, aunque trágica, podría ser la única forma de escapar del destino que les estaba siendo impuesto. El precio de la libertad, por supuesto, siempre es mucho más alto de lo que uno espera.